Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. 14. En el patio de la comandancia militar colocaban a los presos. El primer pelotón se organizó para salir a la calle. El padre Beltrán, vestido con la levita y el pantalón rayado de Juan Cariño, ocupó su lugar entre los soldados. Un sargento le ató las manos a la espalda. El sacerdote se dejó caer en silencio. Sucio y demacrado, el doctor Arrieta miró las manos del padre, que empezaron a tomar un color rojo oscuro. El mismo sargento se acercó a él y con presteza le ató las manos y la colocó al lado del sacerdote. Justo Corona gritó unas órdenes incomprensibles que retumbaron en el patio y el primer pelotón se puso en marcha. Pasó bajo los naranjos y salió a la calle de las luces todavía muy suaves. Lo recibimos en silencio. Ya se los llevan. Los ojos que los veían partir no los verían volver a aquel paseo sin regreso. Avergonzados bajamos la vista y escuchamos el ruido acompasado de las botas militares que marcaban monótonas sobre el empedrado de la plaza. Giraron a la izquierda y bajaron por la calle del Correo, buscando el camino más corto del cementerio. Los árboles estaban graves como las ramas quietas. Poco a poco las voces se fueron levantando. Ya se llevaron al padre y al doctor. Luis acarició la medalla que llevaba colgada en el pecho. Era un gesto inútil. La medalla no le apartaría de la noche inédita que estaba allá dentro del hotel. Límpiame las botas. Se salpican con la sangre del cura. Y Luis obedeció sin titubear la orden de su amante y limpió las botas de flores hasta dejarlas pulidas como espejos. Aceptaría siempre la abdicación en la que había caído. Nadie cae. Ese presente es mi pasado y mi futuro. Es yo misma. Soy siempre el mismo instante. Volvió a acariciar la medalla del divino rostro y la dejó deslizar sobre su pecho. Ahí estaba desde el día de su primera comunión, tan igual al día de hoy que le pareció que era el mismo. Cuando el primer pelotón bajaba a la calle del corredero, apareció el caballo del coronel Justo Corona seguido por un grupo de jinetes. El coronel trataba de parecer indiferente, pero su cara contraída y la rigidez de sus hombros denunciaba su emoción. Era ya tarde para que tratáramos de liberar a los condenados, y sin embargo, Justo Corona marchaba alerta y mirando de solsayo los balcones entreabiertos y los visillos decorridos para dar un adiós mudo a las víctimas. Unos minutos después, el segundo pelotón, conduciendo a don Joaquín y a Nicolás, salió a la mañana, apenas dibujada de Ixtepec. Una escolta nutrida lo seguía. Don Joaquín, maniatado, seguía con dificultad el ritmo de los jóvenes y parecía preocupado por guardarse el paso, como si no quisiera quedar mal en su último paseo por Ixtepec. Tenía la cara cansada, pero se hubiera dicho que la cárcel lo había rejuvenecido. En un gesto infantil percibía sus ademanes. Al salir de la calle con las manos atadas a la espalda, Nicolás nos miró con una amplia mirada circular, mitad de asombro, mitad de alegría. Luego levantó los ojos y avanzó llevando el paso. «¡Adiós, Nicolás!», gritaban desde los balcones al paso del joven que caminaba en mangas de camisa. Los adiós estos lo sacaban de su asombro. Sobresaltado se volvía, regalaba sonrisas de rampagueantes. A pasar frente a la casa de su tía Matilde bajó los ojos. Allí se quedaban para siempre él y sus hermanos jugando en Inglaterra. Recordó sus bosques verdes y sus cazadores de chaquetilla roja. Seguirán tan verdes en esta mañana que seguía. Le llegaron las palabras del teatro confundidas en las voces de Hurtado y de Isabel. Solo su hermana vivía fuera de su memoria, cogida de día y de noche de su mano. No se puede quedar aquí. Abajo, mirándolos, estaba su madre y su tía sentadas en dos sillas iguales. Su padre, muy lejos, detenía los relojes, y a pesar de su gesto, los minutos avanzaban veloces por el camino que llevaba hacia el cementerio. Nos iremos de Ixtepec. Don Joaquín no quiso ver las ventanas cerradas de su casa. Allí viví. Todo era un sueño. Un hermoso sueño disciplinado donde cada frasco y cada gesto vivía dentro de un minuto exacto. El desorden de esa mañana no lo turbó. Y se volvió a ver a su sobrino, que también lo miraba. Qué extraño que los dos movieran a la misma hora si sus tiempos eran diferentes. Era mejor no decirse nada. La mañana avanzaba tenue. Las vacas a esa hora salían del campo que cruzaban con los condados. Los perros también salían al encuentro de los militares conduciendo a los presos y ladraban enojados un buen rato a las botas de los soldados. Don Joaquín los miró todo agradecidos. Ojalá alguien se ocupe de ellos. Y los vio buscar a las basuras algo que llevarse a la boca. En las casas nadie había encendido fuego. Las gentes miraban el cortejo. Algunas mujeres seguían el pelotón que llevaba Nicolás. Otras más adelante acompañaban desde lejos al padre y al doctor. La casa de los Moncada estaba tan silenciosa como la veo ahora desde esta altura. Sus ventanas estaban ya cerradas, guardando para siempre el aire extraño de la mañana de los fusilamientos. Nicolás y su tía llegaron a las orillas de Ixtepec y el capitán Pardiñas dispersó a las mujeres que seguían el cortejo. Solo los militares y los presos tomaron el camino al Camposanto.
Por esos parajes, Julio Pardiñas debió proteger la fuga de Nicolás Moncada. De cuando en cuando el militar se volvió a mirar al joven que, ajeno a su próxima libertad, caminaba seguro de su muerte. Debajo de un pirón esperaba el asistente de Cruz con el prisionero de la cárcel municipal. Desde lejos, Pardiña vio a los dos hombres fumando bajo las ramas del árbol. Al otro lado del río, a unos 100 metros, se dibujaban unas bardas blancas del cementerio. Detrás, en la colina, brillaban las cruces minúsculas y azules sobre la tierra amarilla. Ahí va Nicolás. El grito devolvió su forma a las sombras en las que se desintegraba Isabel. La joven se puso de pie y se acercó a la ventana para oír mejor los rumores que llegaban de la plaza. El mismo grito se empeñó a repetirse y a caer sobre ella como una lluvia de piedras. No entendía. Ya se llevaron a Nicolás al camposanto. Una voz extraña pegada a las rendijas de la persiana le entró en los oídos como si quisiera confiar un secreto grave. Se alejó de la ventana y desconoció otra vez el cuarto en que se hallaba. Se encontró en un paisaje inmóvil en donde la tierra y el cielo eran de piedra. La puerta se abrió de un empellón. Ve a pedir la vida de tu hermano, ordenó Rafaela. Las mujeres de ojos de piedra la miraban. Isabel no contestó. Nunca las había conocido. Recordó unas serenatas de unas jóvenes girando en la música como colas de cometas. Ella no había entrado en ese estruendo de alhajas y platillos. La desconocida se acercó, le abrochó el vestido y buscó sus zapatos extraviados entre las ropas tiradas en el suelo. Rosa, ve a buscar a Gregoria. Rosa salió en busca de la vieja. Los ojos de las mujeres esperaron fijos, fuera del tiempo, como las manecillas del reloj detenidas por las manos de Félix. Entró la criada. Acompañé a Isabel al camposanto para que pida por la vida de su hermano. Me la prometió, recordó Isabel. Te engañó. Le tomaron del brazo y la pusieron frente al portón cerrado del hotel. Las mujeres discutieron con don Pepe Ocampo, le botaron los relojes, abrieron las puertas y la empujaron a la calle. Se encontró en la plaza rodeado de un gentío oscuro que se movía como un animal informe. Gregorio la cogió de la mano. Ya se llevaron a tu hermano al camposanto, le dijeron las bocas acercándose hasta humedecerle el rostro con saliva. Hija ingrata, tus padres están llorando su desgracia. Y los ojos oscuros brillaban un instante cerca de los hoyos iluminados con las luz de los sueños. No podía avanzar, giraba sobre sí misma como en aquella noche dentro de la iglesia en que buscó a Francisco Rojas y se separó de los suyos. ¡Abran paso! Mecida por el odio, Isabel perdía el rumbo y los minutos se hundían en el ir y venir de los pasos y las voces. ¡Abran paso! Suplicaba Gregoria. Cuando alcanzaron la calle del Correo, la criada llevaba las trenzas deshechas y por las mejillas de Isabel rodaban lágrimas. ¡Ánimas que lleguemos, niña! Delante de ellas la calle bajaba rápida hasta la salida del pueblo. La luz del amanecer se afilaba convirtiéndolo en una espada estrecha. Se echaron a correr, y sus pasos se repitieron sobre las piedras y los contrafuertes, como si 1000 carreras las fueran persiguiendo. Los vecinos detrás de los visillos sonreían. Es la niña Isabel, pobrecita, suspiró Cástulo, que espiaba desde el tejado de la casa de su tía Matilde. Solo Cástulo deseaba que Isabel obtuviera la vida de su hermano, y este pequeño quería que expiara sus pecados. Llegaron al río. En octubre la corriente va muy baja, y la hermana de Nicolás lo vadeó a pie, y salió al otro lado del traje rojo chorreando agua. Gregoria, empapada, vio cómo el río se llevó su rebozo. No llore, niña, Dios nos hará llegar a tiempo. En el camposanto fusilaban. El general, de pie junto a unas tumbas, muy cerca de sus fosas abiertas, presenciaba las muertes. El capitán Flores se acercó a dar el tiro de gracia al padre Beltrán y la sangre corrió presurosa sobre el cuello duro de la camisa de Juan Cariño. La primera 2 de la mañana iluminó la cara del sacerdote, que se había quedado extrañamente fija. Jovencitos, ustedes no tienen la razón, por eso cometen crímenes. Las palabras del señor presidente estaban vivas en la levita ensangrentada. Flores trató de no mirarla. Cuánta confusión. ¿Por qué esa cara extraña debió morir con las palabras y el traje de su amigo? Don Joaquín, con los ojos bajos, miraba sus zapatos, que se hundían en la tierra removida que pronto caería sobre su cuerpo. Qué raro estar abajo. Yo siempre la he caminado por encima. ¿Por qué iban a esconderlo a deshoras con los zapatos puestos? El sol salía puntual y él, en vez de mirarlo reflejando en los muros de su cuarto, estaba de pie y descalzo con los zapatos negros de la fiesta. Todavía no me he desvisto, se dijo asombrado. En ese día hubo un desacuerdo entre las horas y los hechos. Esta carta es para mi esposa, dijo una voz conocida, y la flecha se quedó rebotando de tumba en tumba, llenando la mañana con la voz de Arístides Arrieta. Las palabras enmudecieron
como una descarga más sonora que la anterior. Don Joaquín vio que sus zapatos se hundían un poco más en la tierra que aquella ceremonia, y que la luz avanzaba suavemente para iluminar el final de la fiesta más lúcida de Ixtepec. Mi general, yo no soy invitado. Yo solo soy cuatrero. El orden de la fiesta de doña Carmen se rompió con las palabras intrusas de la conocida, que junto a la fosa bien abierta para Nicolás Moncada proclamaba su calidad de no invitado. Una descarga y un tiro de gracia callaron las protestas del intruso. El orden se restableció y don Joaquín supo que había llegado su turno y que el portón de su casa amiga se cerraría para siempre sobre él. Ojalá que en el cielo acepten los animales, y recordó la triste suerte de los perros callejeros de Ixtepec. ¿Quién los recogerá ahora? Y pensó intensamente en el cielo, tratando de imaginar los rostros de los ángeles que vería en unos segundos más. Pero no tuvo tiempo. Tirado sobre la tierra ensangrentada, sus ojos estaban todavía en busca del rostro de los ángeles protectores de los perros, cuando Pardiñas vino a darle el tiro de gracia. Después se produjo un silencio asombroso. El camposanto olía a pólvora. Los militares callaban delante de las muertes que se desangraban en abundancia y rompían con su sangre la armonía de las cruces azules y las dosas blancas. Las cabezas y los pechos rotos vivían una vida intensa y desbordada en el cementerio azul y blanco. Parecía reprochar de su presencia. Los militares se miraron incómodos. ¿Para qué habían matado a aquellas gentes? Habían cometido un acto estúpido. Francisco Rosa se mordió los labios. No falta nadie, ¿verdad?, dijo para darse valor antes de ordenar el entierro de las víctimas. —¡Falto yo! Le gritaron desde un caminillo del cementerio. Francisco Rosa se volvió contrariado. Había reconocido la voz. Nicolás Moncada, muy pálido, avanzaba hacia él en línea recta. Desconsolada por la presencia del joven, el general buscó a los oficiales y se encontró con sus caras fatigadas de sangre. No aceptó mi perdón. Palideció y se golpeó los muslos con la palma de las manos. —¡Ah! El parte del capitán Pardiñas decía que se había fugado usted —dijo después de unos segundos. Nicolás permaneció silencioso. Rosas hizo un gesto vago y Pardiñas se acercó al joven, de espaldas. El general oyó la descarga. Fascinados, los oficiales miraron la camisa blanca de Nicolás, tirada a la mañana, llenándose de sangre. Siguió una carrera y detrás de unas tumbas apareció el asistente del coronel Cruz. Venía sudado y sin aliento. No se dejó conducir, mi general. Se me escapó y de toda carrera agarró este camino, dijo el hombre sin quitar los ojos del cuerpo de Nicolás. Francisco Rosas dio un puñetazo a una de las cruces de piedra y sin decir una palabra se mordió los labios. Yo digo que no le gustaría la vida, agregó el hombre asustado por la cólera del general. Al que no le gusta es a ti, hijo de la chingada, le gritó Cruz enfurecido. Francisco Rosas se miró la mano sorprendido del dolor que le produjo el golpe. Pensó que iba a llorar y volvió a pegar la cruz de piedra con más fuerza. Sus hombres olvidaron a los muertos para mirar iracundos al soldado que había dejado escapar a Nicolás. Rosas miró unos instantes al joven tirado sobre la tierra y luego le dio la espalda. Porque había de matar siempre a lo que amaba. Subido en un engaño permanente, estaba condenado a vagar solo, dejado a la suerte. Se sintió muy desgraciado y pensó con rencor en Nicolás, que con los ojos vidriosos de la muerte miraba su derrota. Los Moncada le enseñaron el mundo de la compañía y cuando entraba en él, confiado, se lo arrebataban para dejarlo otra vez solo, entregado a la nada de sus días. Lo habían engañado y él había jugado limpio. Nunca más perdonaría a nadie, se dijo dolido y recordó las palabras engañosas de Isabel y la cara orgullosa de su hermano. Pero algo se había roto en él y sintió que en adelante sus borracheras solo serían de alcohol. Su carrera de general mexicano acababa de ahogarse en la sangre de un jovencito de 20 años. ¿En qué creía Nicolás? En algo que él había entrevisto esa mañana. Su vida entera se precipitó sobre las tumbas silenciosas de Ixtepec. Una sucesión de gritos y descargas lo dejó paralizado. Isabel y Julia se rompieron en el estrépito de los fusilamientos. Sus noches en la sierra y sus días de guarnición saltaron hechos pedazos. Se vio de pie, sin rumbo en ese camposanto oloroso a pólvora, oliendo a un pájaro que cantaba sobre una de las tumbas. Había 5 muertos tirados a sus pies y Nicolás miraba a sus espaldas. ¿Y ahora qué, Francisco Rosas? Se dijo con miedo de echarse a llorar delante de sus subordinados, que guardaban silencio respetuosamente y miraban al suelo. Pero Francisco Rosas, que no quería la compasión de nadie, se echó a andar por el caminillo del cementerio. Nunca pensó que la muerte de ese mocoso lo afectaría de esa manera. Servirá para más. Qué lástima. Y quiso ir del camposanto en donde también él acababa de morir. Se contuvo para no correr.
Lo peor es el cuarteto, se dijo al olvidar los ojos de Nicolás. Nunca más podría ver de nuevo los ojos de Isabel. Ya no soy invitado, mi general. Y a él quien lo había invitado a Ixtepec. También era el fusilado de la suerte. Encontró sus caballos y salió al galope de a campo tendido. Quería irse a Ixtepec, no saber nunca más de los Moncada, y corrió sin rumbo por la mañana radiante que subía de la tierra llena de luces y de olores, ajena a sus pesares. El coronel justo corona a galope tendido lo seguía. Desde lejos, Isabel y Gregoria los vieron pasar. La joven siguió con los ojos al caballo de su amante corriendo bajo la luz dorada de octubre. Va huyendo, y se dejó caer sobre una piedra. La desconocida del lote jardín que le había abrochado el traje tenía razón. La había engañado. Sí, niña, va huyendo. Gregoria se acomodó junto a Isabel y lloró con la dulzura de los que conocen la desdicha y la aceptan. En sí mismos en sus lágrimas, sin mirar a Isabel, perdida en la soledad sin llanto. No solo lloraba los Moncada. Una desdicha le encadenaba otra desdicha, y pocas veces Gregoria tenía tiempo para recordarlas y llorarlas. 15. El sol se levantó con fuerza y el campo se llenó de cantos de cigarras y zumbidos de víboras. Ya tarde, después de enterrar a los fusilados, los soldados regresaron al pueblo. En el camino hallaron a las dos mujeres sentadas en las piedras y al reconocer a Isabel se alejaron deprisa. Gregoria fue en su busca. Quería saber lo que había sucedido en el cementerio. Volvió con Isabel y la joven le produjo miedo. Se ve la muy extraña, vestida con su traje de baile rojo, sentada en la mitad del campo. No se atrevió a decirle lo que había contado los soldados. La miró largo rato. ¿En qué pensaba esa última invitada a la fiesta de Ixtepec cubierta de sedas rojas? De la noche iluminada, las luces de bengala solo quedaban en el traje rojo, secándose al sol sobre las piedras. ¿Lo quiere mucho, niña?, preguntó asustada. Isabel no contestó. Gregoria, inquieta, le tocó la rodilla. Quería romper el hechizo de esa mañana, igual en apariencia a todas las mañanas. Es un pecado, niña. Y Gregoria miró hacia el camposanto donde estaban Juan y Nicolás. Niña, usted ya no tiene casa. Ninguna palabra podía conmover a Isabel. Estaba endemoniada. Tampoco puede volver al hotel. La vieja tuvo la impresión de que Isabel no lo oía, y era querer levantarse e irse de ese lugar que la ensordecía con su silencio. Vamos al santuario, niña. Allí la Virgen le sacará el del cuerpo a rosas. Sus palabras llegaron al mundo sin ruidos de Isabel. El futuro no existía y el pasado desaparecía poco a poco. Miró al cielo fijo y al campo imperturbable e identificó a sí mismo, redondo, limitado por montañas tan permanentes como ese día redondo, limitado por 2 noches iguales. Isabel estaba en el centro del día como una roca a la mitad del campo. De su corazón brotaban piedras que corrían por su cuerpo y lo volvían inamovible. A las estatuas de marfil, 1, 2, 3. La frase del juego infantil le llegaba sonora y repetida como una campana. Ella y sus hermanos se quedaban fijos al decirla, hasta que alguien que había señalado en secreto pasaba por allí, los tocaba y rompían el encantamiento. Ahora nadie vendría a desencantarla. Sus hermanos también estaban fijos para siempre. A las estatuas de marfil, 1, 2, 3. Las palabras mágicas se repetían una y otra vez y el día también estaba fijo como una estatua de luz. Gregoria le hablaba desde un mundo ligero y móvil que ella ya no compartía. La mira sin pestañear. Vamos, niña. La vieja se puso de pie y cogió a Isabel por el brazo. La joven se dejó llevar y las dos tomaron el camino del santuario, el que ahora me encuentro y desde el cual me contemplo. Desde aquí las vio rodando el pueblo, pues Gregoria no quiso atravesarlo. Le da miedo que viera a Isabel y que Isabel los viera. Y me fueron rodeando, caminando por las faldas de los cerros que me guardaban. A eso de las 5 de la tarde, se sentaron debajo de un perú. El calor las hizo buscar más sombra. Gregoria recordó que cerca de ahí vivía Enedino Montiel Barona, el más sabio y el más corto de mis vecinos. Ahora su choza ya solo era un montón de piedras. Ya hace mucho que murieron sus palomas y que Gregoria dejó a Isabel debajo del pirul para ir a pedirle un socorro. Enedino, como buen pobre, le dio lo que tenía: un atado de tortillas, un poco de sal y un guaje de agua fresca. Isabel bebió el agua y Gregoria rezó la sal y las tortillas y las comió con sabiduría. A esas horas nadie había preguntado por ellas. En Ixtepec el día pasaba agobiado de desdichas y cada uno se inclinaba sobre sí mismo, esperando el final de aquellas horas que parecían no querer irse de mis esquinas. ¿Y la Virgen podrá borrar esto mañana? Con el favor de Dios. Pero no hay que pensar ni una vez en Francisco Rosas, niña.
Hay que ir con el pensamiento ocupado en la Virgen, y cuando lleguemos a sus pies, ella se acordará de nosotros, y al bajar la cuesta ese hombre le habrá ido para siempre en sus pensamientos. Allí los agitará la Virgen con sus propias manos. Isabel le escuchó con atención y observó cómo masticaba su tortilla. El nombre de Rosas le era apenas familiar. Su pasado día de su memoria. Solo quedaba esa mañana formada por coincidencias asombrosas y reducida a Gregoria comiendo su tortilla. Se levantaron y continuaron su camino. Como a las 7 de la noche, las dos venían subiendo la cuesta que ahora miro. Gregoria rezaba en voz muy alta, y de pronto sus palabras tomaron formas de conos azules, lagartijas sonrientes y pedazos enormes de papel que bailaron frente a los ojos de Isabel. Mató a Nicolás, me engañó. Rosas me engañó. Dijo Gregoria que la niña Isabel se volvió a mirarla con ojos espantados. Llevaba sangre a las rodillas, el traje rojo desgarrado y el polvo gris en los rizos. El sol se estaba hundiendo y su último resplandor naranja sacó reflejos sombríos a la seda roja. La joven se puso de pie y echó a correr cuesta abajo. Aunque Dios me condene, quiero ver a Francisco Rosas otra vez. Su voz acudió a la colina y llegó hasta las puertas de Iztepec. De sus ojos salieron rayos, y una tempestad de rizos negros le cubrió el cuerpo, y se levantó un remolino de polvo que volvió invisible la mata de pelo. En su carrera para encontrar a su amante, Isabel Moncada se perdió. Después de mucho buscarla, Gregoria ya le halló tirada muy abajo, convertida en una piedra y aterrada de sandigua. Algo le decía que a la niña Isabel no quería salvarse. Estaba muy sembrada en el general Francisco Rosas. Gregoria se acercó a la piedra maldita y se dirigió a Dios pidiéndole misericordia. Toda la noche la pasó Gregoria empujando la piedra cuesta abajo para dejarla a los pies de la Virgen, al lado de los otros pecadores que allí yacen. Hasta acá la subió como testimonio de que el hombre ama sus pecados. Después bajó Iztepec a contar lo sucedido. Pasada la medianoche, Juan Cariñas salió de la cárcel y cruzó el pueblo. No quiso aceptar la libertad hasta saber que nadie caminaba a mis calles. No quería que lo vieran vistiendo la sotana. Le pareció una ofensa para sus amigos muertos. Los golpes del albadón sobresaltaron a las cuscas. Ya habían olvidado su existencia y asustados preguntaron detrás de la puerta. ¿Quién es? Uno que fue, respondió el loco aceptando su condición futura de fantasma. 16. Pasaron las semanas y los meses, y como Juan Cariño, nosotros nunca más volvimos a ser nosotros mismos. También Francisco Rosas deja de ser lo que había sido, borracho y sin afeitar, ya no buscaba a nadie. Una tarde se fue en un tren militar con sus soldados y sus ayudantes y nunca más supimos de él. Vinieron otros militares a regalarle tierras a Rodolfito y a repetir los arcados en el silencio diferente y en las ramas de los mismos árboles, pero nadie, nunca más, inventó una fiesta para rescatar fusilados. A veces los fuereños no entienden ni mi cansancio ni mi polvo, tal vez porque ya no queda nadie para nombrar a los Moncada. Aquí sigue la piedra, memoria de mis duelos y final de la fiesta de Carmen de Arrieta. Gregoria le puso una inscripción que ahora leo. Sus palabras son cohetes apagados. Soy Isabel Moncada, nacida de Martín Moncada y Ana Cuétara de Moncada, en el pueblo de Iztepec, el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí el 5 de octubre de 1927, delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás. Cuando venía a pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco Rosas, que mató a mis hermanos, me arrepentí y preferí el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia. Aquí estaré con mi amor a solas como un recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos.